El capítulo de hoy no te va a dejar indiferente. Seguro que estás al tanto, estés en el lugar del mundo en el que estés, de que hay una nueva amenaza para la población, una nueva enfermedad. Y después de que un comité de expertos que tienen mucho que ver con la salud hayan emitido una emergencia sanitaria internacional, he querido traer al podcast a una de las personas que más conocen todo el tema de la Organización Mundial de la Salud y de la ONU, y de muchos aspectos que, por lo menos a los europeos, deberían interesarnos mucho. La persona que os traigo hoy es Luis María Pardo. Es un ex guardia civil, actualmente es abogado y es presidente de la formación o asociación Justitia Europa. Desde esta asociación están llevando a cabo una serie de procedimientos en los cuales tiene mucho que ver la justicia, y seguramente le conozcáis por varios temas muy mediáticos que hay actualmente en España. Quería traerle para que nos comentara todo el tema de nuevas enfermedades, de posiblemente cómo nos quieran manipular o cómo nos quieran aborregar, por decirlo de alguna forma. Creo que os va a interesar muchísimo. Quiero que tengáis paciencia. Quiero que pongáis las orejas bien tiesas, porque, como os he dicho, lo que vais a escuchar hoy no se suele contar y nos interesa a todos. Y aparte os recomiendo, lógicamente, que compartáis este capítulo en especial. Es algo que no suelo hacer, pero quiero que lo compartáis con la mayor cantidad de personas posibles, porque es interesante que lo que Luis María Pardo nos va a contar hoy lo sepa el mayor número de personas posibles. Sin más dilación, empezamos. Luis, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast. Muchísimas gracias a ti. Bueno, antes que nada y para empezar, me gustaría que nos contaras un poquito. Tú eres el presidente de Justitia Europa, eres abogado, fuiste guardia civil, pero me gustaría que nos contaras un poquito cómo comienza el proyecto de Justitia Europa. ¿En qué momento tu cabeza, tu ser, hace el clic y dices, hay que cambiar algo? Pues creo que hay tres partes. La primera es cuando yo entro en todo el mundo de la defensa de los derechos fundamentales, que es a raíz de un evento que tengo traumático, por decirlo así, en el mayo del 2021 con mis hijos. Ahí yo prácticamente me colegio como abogado y empiezo a defender, como digo yo muchas veces, a los niños de los demás o a los derechos humanos de los demás ante las restricciones que estábamos viendo que se sucedían y que además en septiembre del 2021, para que la gente se ubique, empezaron a ser muchísimo más importantes. Después de eso hay un proceso de defensa en los tribunales, prácticamente trabajando 20 horas diarias con todo lo que se vivió durante la crisis del COVID, y digamos que el final de todo ese camino desembocaba en una acción política o cívico-política, como nos gusta llamarlo a nosotros, que era el siguiente silogismo: si la mayoría de las restricciones que nos impusieron durante 3 años provinieron de reglamentos europeos, ¿por qué no acudir al Parlamento Europeo para defender a una parte de la sociedad que había sido ninguneada y tildada pues de negacionista, etcétera, etcétera, etcétera? Y de ahí nace el movimiento de Justitia Europa para poder presentarse a las elecciones europeas, a las cuales nos presentamos este pasado 9 de junio del 2024, e intentar defender en el Parlamento Europeo todo aquello que habíamos visto que la justicia nos había vuelto la espalda y que, como me gusta decir a mí, está ciega, está sorda, muda, coja y manca. Eso es Justitia Europa, ¿no? Eso es muy brevemente, porque hay cientos de horas de trabajo, si no miles,
y muchísimas personas y profesionales implicados en ese proyecto que hoy en día sigue hacia adelante, defendiendo pues, los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Bien, has comentado el tema de la Unión Europea, pero yo te he escuchado en alguna entrevista, en alguna intervención tuya, mencionar ciertas organizaciones internacionales con ciertos privilegios e inmunidades que se crearon allá por el 46. Y claro, a mí me vienen unas cuantas, porque hubo un montón de agencias y organizaciones que después de la Segunda Guerra Mundial empezaron a operar y a construirse y a organizarse. ¿Cuáles son estas agencias o estas organizaciones que realmente parece que están como manejándolo todo y en los últimos tiempos todavía más? Si volviéramos a la Primera Guerra Mundial y entre la Primera y la Segunda analizáramos quiénes eran las familias más importantes del mundo, las familias que las puedes contar 20, 30, te darías cuenta que a partir de 1946, finales o inicios del 47, son las mismas. Las mismas familias alemanas, las americanas, las japonesas, todas eran iguales. Es más, después de la Segunda Guerra Mundial hay unos juicios, que son los juicios de Nuremberg, donde se pone un teatro al mundo como que se va a acabar con todos los criminales que hicieron actos que fueron verdaderamente, pues eso, asesinatos y totalmente deleznables y execrables. Pero en el 47, esas familias que habían hecho de la Segunda Guerra Mundial y de Hitler todo ese motor económico estaban libres, haciendo negocios y formándose grandes lobbies, entre ellos el gran lobby farmacéutico, el armamentístico, el alimentario. ¿Qué son las Naciones Unidas? La sede de las Naciones Unidas, ¿quién se la cede? ¿Quién se la da? ¿Por qué se crearon inmunidades y privilegios para todos los funcionarios de las Naciones Unidas? ¿Por qué se creó la primera piedra para instituir un nuevo derecho que no era ni público ni privado? Para que la gente entienda, el derecho internacional privado y el derecho internacional público es que hay una serie de normas que todos los países tienen que cumplir y se someten a unos tribunales. En cambio, las Naciones Unidas no se someten a los tribunales ordinarios de los países, se someten a un único tribunal, que es el suyo, y en el cual solamente los estados pueden accionar, y donde el ciudadano es apartado porque no tiene legitimación activa. Eso, después de la Segunda Guerra Mundial, fue visto como algo positivo para que las naciones pudieran, pues yo qué sé, forjar democracias. Hoy en día eso es un lastre. ¿Por qué? Porque se protege con la inmunidad, que se convierte en la impunidad para el delito. En la impunidad para decirte que un grupo de expertos declara esto o lo otro. En la impunidad para decirte que la Agenda 2030, si no la cumples, pues eres un negacionista. Y donde el ciudadano es completamente desplazado del derecho internacional. No tiene nada, no tiene ninguna legitimación activa, no tiene nada. Eso es lo que sucede. ¿Y qué se crearon? Grandes lobbies en todos los sectores que son los que gobiernan el mundo. Punto. Es que interesante lo que comentas de, digamos, estos lobbies o estas personas o estas familias que gobiernan el mundo. Y cuando alguien puede escucharte a ti o a mí hablar de los que gobiernan el mundo o ese gobierno en la sombra, no es que nos traten ya de negacionistas, sino de conspiranoicos. Cuando la realidad es que si uno estudia un poquito la historia, puede ver por qué en la Primera Guerra Mundial Estados Unidos entra y por qué. En la Segunda, ¿por qué? En Vietnam lo mismo, lo que pasó en la Guerra del Golfo. Y te pones a rascar un poquito y ves de dónde vienen las cosas. Claro, lo que pasó al final de la Segunda Guerra Mundial, pues lógicamente, con todas estas agencias que tú comentas, pues, ya digo, ya para la audiencia, basta estudiar un poquito, basta leer un poquito y no simplemente escuchar al que señala con el dedo diciendo este es un negacionista o es un conspiranoico. Simplemente hay que escuchar una parte, escuchar otra y luego que cada uno pueda investigar por su cuenta. Te iba a decir un poquito, a ver, quién creías que estaba detrás de la ONU y todo eso, pero ya me lo has mencionado. Te lo diré de otra forma. ¿Cuál crees que es el fin último de la ONU, en este caso como organización, y lo que luego ha derivado
en diferentes agendas, esta agenda del sostenimiento del milenio, que luego cambió a la Agenda 2030. ¿Cuál crees que es ese fin último que busca la ONU y este tipo de agencias? Pues el fin último es la destrucción del ser humano y la creación de un nuevo ser humano. Es el transhumanismo. Así la gente dirá, madre mía, qué chalao está este hombre. Pero ahora lo explico, ¿no? Un apunte. Las Naciones Unidas fueron conformadas para generar la paz en el mundo. Si no me equivoco, ha habido 71 guerras y en todas ha estado implicado Estados Unidos. En la guerra de Yugoslavia, la matanza de Srebrenica fue responsabilidad directa de las Naciones Unidas. Directa, porque abandonó a la población civil y se la vendió. No pudieron ser enjuiciados en un tribunal en La Haya, porque La Haya, el tribunal de Holanda, lo que determinó fue que no tenían jurisdicción contra los funcionarios de la ONU. Y quedaron impunes la masacre de 7.000 seres humanos. Eso son las Naciones Unidas. ¿Qué pasa? Que nos encontramos donde ahora se imponen desde hace más de 15 años los objetivos del milenio, pero que venían precedidos ya de la sostenibilidad y de todo este cuento, de esta gran estafa que nos cuentan, que utilizan el cambio climático según le viene en necesidad, utilizan las guerras según les viene en necesidad, o como en los últimos años utilizan las crisis y las enfermedades para ubicarse, ¿no?, en aquellos sectores donde quieren. Las Naciones Unidas tienen organizaciones periféricas. Esas organizaciones periféricas son el verdadero gobierno en la sombra. ¿Cuáles son? La Organización Mundial de la Salud, UNICEF, la UNESCO. Puedo seguir con todas. Pero ¿cuál es la organización periférica perfecta? La OMS. ¿Por qué? Porque la OMS es una organización donde todos los objetivos de la Agenda 2030 y donde digamos que todo lo social está representado en ella. Pueden hablar de energía, pueden hablar de salud, pueden hablar de hambre, pueden hablar de trabajo y todo lo relacionan con la salud sostenible. ¿Pero qué es una salud sostenible? Entonces, pero la gente, ¿por qué utilizan la OMS? Porque esto es muy sencillo. Tú vendes a tu padre por el terror, el miedo y la mentira en una pandemia. No lo digo yo, lo dice los antecedentes que vivimos en el año 2020 y cómo se abandonaron a miles de personas, bueno, miles no, a decenas de miles de personas en Europa a su destino sin un último aliento y sin un último abrazo, y de los que nosotros, los ciudadanos, fuimos también responsables por no parar a las instituciones lo que estaban haciendo. Esto lo hace cualquiera. Entonces, ¿por qué utilizan ellos el miedo y el terror? Porque a través de la OMS se puede utilizar perfectamente, porque ¿quién no, ante una emergencia sanitaria mortal, donde no se sabe qué va a hacer, donde la gente está desconcertada, tiene miedo, y donde la gente hace lo que sea para salvarse, como si estuvieras en el Atlántico con 2 personas y una tabla de madera, y tú tienes que sobrevivir? Pues ellos lo saben. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes y tenemos que mirar, como muchas veces digo yo, no en plano. Esto es un puzzle que tiene muchas piezas, pero no lo miremos en plano. Álzate, levántate y mira para abajo y empieza a meter las piezas. Y ya verás cómo empiezan a encajar todas y cada una de ellas. Y si ya luego encima coges la Agenda 2030 y empiezas a ver lo que quieren, lo que hacen y cómo nos comportamos, pues tienes el puzzle completo. Me has comentado lo de 2020, que es el tema a lo que quería ir yo. Es decir, entramos parece ser, en una nueva fase con esta nueva emergencia internacional sanitaria que hace pocos días que nos han soltado desde la OMS. Yo he estado hablando con gente y me dicen, hombre, a ver, para la viruela del mono, que es lo que tenemos ahora mismo como este pequeño detonante, ya hay una vacuna. Ya no pueden declarar una pandemia porque hay una vacuna. Y les digo, ya, lo que pasa es que es igual si hay una vacuna o no. Es igual si se declara o no se declara una pandemia. La cuestión es que
pueden usar esa enfermedad, sea real o no, que imaginamos que sí y que posiblemente esté empezando a haber casos por muchos lados, es la instrumentalización que se le puede hacer a esta enfermedad, a este tipo de contagio, para hacer lo que les dé la gana. Es decir, ¿crees que esta es la nueva emergencia que van a utilizar para empezar a controlarnos otra vez a todos? Pero si es que el tratado de pandemias no lo aprobaron porque no tenían una pandemia. Y se han tenido que inventar la pandemia X. Pero si es que Mpox acaba en X. Yo estuve en Davos en diciembre. Diciembre o enero, ya es que no me acuerdo, en enero creo. Y entonces les escuché y escuché lo que decían y dije, esto es fantástico porque te están diciendo lo que va a pasar, ¿no? Y yo cuando vi lo de la viruela del mono y veo la X, y digo, una pandemia mucho más mortal, la llamaron X, por cierto, 20 veces, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, pasa lo siguiente. El tratado de pandemias, la idea inicial de aprobación era un tratado que iba a restringir los derechos fundamentales, pero sobre todo uno, la libertad de información. ¿Por qué? Porque la libertad de información, la libertad de expresión y los medios de comunicación libres donde nos podemos juntar David Navarro y Luis María Pardo hoy a hablar, porque no hacemos daño a nadie, no se lo pueden permitir, porque fue lo que falló durante estos 4 años. Por eso von der Leyen dijo en Davos que nos encontramos ante una situación extraordinaria en la cual la inteligencia artificial está destruyendo puestos de trabajo que no se pueden reconvertir porque son altamente cualificados, que sobra gente, que hay que pagarle un subsidio, que ese subsidio se paga con deuda pública, que la deuda pública no se puede seguir pagando porque es insostenible y que va a venir, porque estamos globalizados, una nueva pandemia llamada X que se va a cepillar al 60% de la gente a la que le vas a pagar el subsidio, pero que para todo eso suceda, tenemos que recuperar la confianza en las instituciones. Este fue el discurso de la presidenta de la Comisión Europea en Davos. Entonces, ahora sitúense ustedes desde enero, vengan a agosto del 2024. ¿Y qué tenemos? Tenemos la pandemia ya. Tenemos una emergencia sanitaria internacional, llámenle como ustedes le quieran llamar, pandemia, donde van a coaccionar a los estados para que se apruebe un tratado de pandemias original y no transformado, con una cesión absoluta de los estados en lo que se llama la información libre, creando e instituyendo delitos de infodemia. ¿Qué quiere decir un delito de infodemia? Que después de que terminemos este directo, lo que sucederá es lo siguiente: llamará un policía a mi puerta y a la de David, nos arrestarán y nos llevarán presos. ¿No se lo creen? ¿Qué está pasando en Inglaterra? Eso. Porque eso es lo que a ellos les falla, el que podamos expresarnos con una libertad de expresión reconocida en la Constitución Española y en la Carta Europea de Derechos Fundamentales y el Convenio de Roma. Ya está. Pero esto lo llevan diciendo mucho tiempo y lo único que hay que hacer es escucharles, porque te lo dicen a la cara. Claro, la situación ahora es más complicada porque dicen que tienen una vacuna, ¿no? O dicen que ya está la vacuna y tal, pero es que en cuanto te salga una nueva cepa o variante... Que ya ha salido, dicen que ya ha salido. Ya está, ya se sabe, ya la tienen. Pues esa va a ser 20 veces más mortal. Y entonces resulta que esto que te ponen aquí ya no te vale. Ya no te vale. Y ahora solamente te va a valer la de la otra casa, que es Science, es la ciencia. Y entonces se acabó. Y tú ahora, con un pasaporte vacunal que se va a implementar en octubre del 2024 en la Unión Europea y que ya 8 países lo están probando, Eurovac, con tu tarjeta de sanitaria de vacunación te dirán: pero usted es un mal ciudadano que no está vacunado de nada. Usted tiene que estar encerrado en su casa porque es un insolidario y está atentando a la solidaridad colectiva. Por cierto, solidaridad colectiva que después de la Segunda Guerra Mundial se erradicó, porque por culpa de la solidaridad colectiva murieron millones de personas. Eso es cómo nos encontramos hoy en día, agosto del 2024. Y la situación es complicada. Nos lo podemos tomar un poco en broma porque hace falta, y a veces, que la gente pues que no tenga ese sentimiento de terror, pero nosotros desde Justicia Europa lo llevábamos anunciando desde septiembre del año pasado, paso por paso, lo que iba a suceder.
Sí, como tú dices, es que basta escucharles. Es que yo estuve escuchando algunas de las cosas que se comentaban en Davos. Alguno alzaba la voz, no, no minúsculamente, sino lo decían claramente y alzaban la voz en sentido contrario, ¿no? Pero es que Ursula von der Leyen, que la votan los que la votan, no nosotros, la votan los que lo votan, y que yo no la he elegido. Y que esta señora, hasta que no le pasa algo, no toma medidas. Que es lo que pasó con el zorro Fíjate, en su casa. Mira, no me quiero olvidar de una cosa, de dos. La gente nos decía en un acto que tuvimos, vosotros sois unos cavernícolas, ¿no queréis la inteligencia artificial? Le dije, no, por supuesto que no. Pero le dije, ¿usted ve normal que no exista un reglamento de inteligencia artificial en la Unión Europea con una inteligencia artificial que está ya absolutamente desbocada? ¿Usted se ha dado cuenta de que no tenemos una norma jurídica que podamos, de bioética, ante situaciones que se pueden producir? La más gansa es los vídeos donde aparece uno hablando, diciendo, esa es la más gansa que puede haber. Pero la inteligencia artificial puede hacer muchísimas más cosas. Y hasta hace 4 días en la propuesta de reglamento de la Unión no había nada. Entonces, no es cuestión de que no queramos la tecnología, todo el mundo quiere la tecnología, pero hay que regularla, porque si no la regulas lo que pasa es que al final eso salta por los aires. Y otra cosa, yo en Davos, aparte de pasar un frío del copón, como lo había pasado en mi vida, porque no podíamos ir ni a hacer pipí, porque todo el promenade está ocupado de todas las grandes marcas que hacen ahí sus spots, y no tienes un bar, tienes un supermercado a 7 kilómetros, pero claro, tienes que ir 7 y 7, te tienes que hacer 14. Entonces yo decía, pues no sé, me veo encima, porque, o sea, si hago 14 kilómetros a menos 17 grados, pues es que al final no te da la vida, ¿no? Y cuando yo pasaba por los stands y veía a la gente, yo les miraba la mirada perdida. Tenían la mirada perdida, salían con la mirada perdida. Como zombies, como abducidos. Absolutamente, absolutamente. Y era Agenda 2030, inteligencia artificial, blockchain, todo esto. Y yo decía, joder, o sea, la gente tiene que venir aquí a verlo. La gente tiene que venir aquí a ver que este es el futuro que nos quieren imponer. Entonces, o vienes aquí y lo ves, o no eres consciente de lo que hay. Vale, retomando un poquito el tema de la enfermedad, yo te quería hacer una reflexión. ¿Qué tipo de irresponsabilidad tú puedes ver, por ejemplo, en que haya un cierto movimiento libre entre personas, digamos, del continente vecino, al sur de Europa, teniendo en cuenta que es el continente donde está el principal foco de enfermedad? Es decir, se está permitiendo desde la Unión Europea que puedan entrar por emergencia migratoria, lo que tú quieras, pero por ejemplo, de Marruecos no viene nadie porque haya una guerra, vienen por otros motivos. Y claro, hay unas migraciones por toda África. El foco principal creo que ha sido en la República Democrática del Congo. Y claro, o sea, te puedes mover tranquilamente y esta gente puede llegar tranquilamente a España sin presentar un pasaporte, sin presentar absolutamente nada, y patapam. Y nos podemos plantar con una epidemia de verdad en España. Pero qué raro, desde la Unión Europea esto no se controla. No te dicen, no, que no entren. Que entren todos, por favor. Italia, España. ¿Qué te parece a ti? Bueno, ahí esto con un par de cosas. La inmigración descontrolada, que yo tengo una versión que hay dos partes. La inmigración, vamos a decir, normal, aunque nunca es normal, pero por decir así, y la que viene provocada por las guerras. Provocada por las guerras hay una inmigración masiva descomunal que lo que hacen es pues huir y se van. Y luego está la inmigración de las mafias y de la desestabilización de las regiones, que tiene a Estados Unidos como el primer factor y el segundo a Israel. Punto. Ahora bien, si ahora resulta que a ti te aparece un virus en África, ¿no?, y hay una inmigración masiva descontrolada absolutamente, ¿qué debería hacer la Unión Europea? Pues nada de lo que ha hecho hasta ahora, porque lo que hace la Unión Europea es aceptar a la inmigración masiva a través de la subvención que da a los estados por cada inmigrante y que viene de parte de la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque tenemos que ser solidarios, globalizados y en un mundo sostenible. Esto es la cuestión. Ahora bien, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, lo vivimos con el COVID, es decir,
en un mundo en el cual tú te subes a un avión hoy y puedes irte desde Nueva York hasta Madrid y puedes hacer 50.000 escalas, pues puede haber una pandemia. Pero, atención, yo quiero leer aquí un documento que es del año 2021, donde esta concreta enfermedad está declarado como contacto estrecho aquellas personas que tienen unos síntomas que los habéis visto todos, ¿no? Pero hablan de contacto físico sin protección de fluidos corporales. Hoy yo ya he visto alguno que decía las gotitas. O sea, las gotitas ya para ponerte la mascarilla otra vez. Que con las gotitas te puedes... No te puedes contagiar con las gotitas. ¿Pero qué va a pasar? Que va a aparecer una nueva cepa. Una nueva cepa financiada con la publicidad institucional a través de los grandes medios de comunicación. Esa cepa sí te vas a infectar con la gotita. Aparte y donde se va a generar un terror absoluto en toda la Unión Europea, pero absoluto, y además justificado con que hay una parte de la inmigración masiva que viene y que puede venir de la República Democrática del Congo a través de, pues, Senegal, Canarias y meterse en la península, y va a generar un auténtico caos. Porque puede generar un auténtico caos. La gente diciendo, oye, ¿qué está pasando aquí? Que ya bastante hemos aguantado, como para encima que venga esto. Entonces, claro, es el desorden, es el caos, es lo que ellos quieren buscar, ¿no? Entonces, bueno, más medidas confinatorias para nosotros y para ellos no. Es lo que te iba a hacer un pequeño inciso, y es que si te fijas, hace 4 años, con lo que vivimos en todo el mundo, claro, decían, esto es una gripe o tienes síntomas de gripe, pero tú a una persona que estaba contagiada, tú lo veías pues en un estado débil, lo veías pues como lo veías. Yo lo pasé, imagino que tú lo habrás pasado, al igual que un montón de gente que ve los síntomas, ¿no? Pero te has fijado que curiosamente esta nueva enfermedad tiene ya una característica visible muy bestia. Y a mí, revisando documentación y preparando un poco entre ayer y hoy esta entrevista, pensaba, ostras, esto me recuerda mucho a los síntomas, no tan bestias, pero a los síntomas de la peste bubónica. Es decir, estamos viendo unos síntomas físicos que realmente pueden generar pánico. No hablamos de que, ay, es una crostita pequeña o se te ha puesto la nariz roja. No, es un bulto negro. Es algo que en nuestro subconsciente, el que haya leído un poquitín o haya pasado por la escuela, sabe que existió hace unos siglos la peste bubónica y que era mortal. Entonces, el simple hecho de que ya lo veamos a una persona contagiada con esos síntomas, dices, ostras, el pánico puede multiplicarse por 20. Y luego aparte, claro, es decir, apártate, distanciamiento, etcétera, etcétera. Bueno, ellos lo reconocen en este documento del Ministerio de Sanidad, luego si quieres te lo paso, en el cual dicen, quienes hayan estado expuestos a riesgo de contagio estrecho, fluido corporal, con un paciente, hayan recibido o no la vacuna, pone, no es necesario que se aíslen. ¿Qué creéis que va a pasar? Justo lo contrario. Lo van a modificar todo. Y van a decir que sí que es necesario que te aísles. Pero esto lo tienen puesto ellos ahora. ¿Por qué? Porque la nueva variante vendrá y, como ya han anunciado, ¿no?, es más letal, más mortífera y siempre es peor. Claro, es muy difícil que la gente que nos esté escuchando diga, hombre, pero es una enfermedad, sí, y puede suceder que se convierta esto en algo catastrófico, sí, claro, pero si nos volvemos atrás con el COVID, ¿no?, y lo primero que se decía y luego cómo terminó, podemos aprender muchas cosas y podemos aprender cómo los medios de comunicación infundieron el miedo y el terror en la población. No podría seguir hablando porque si no ejercerían la censura sobre nosotros, sobre todo con la franja de edad de 50 para abajo, o de 50 o de 55 para abajo, donde todas las personas, el 100%, porque quiero recordar que en estadística el 0,001 no existe. O sea, una estadística donde aparece un 0,0001 es cero. Cero. No existe. Entonces, de 55 para abajo,
Pues es que no sucedió nada más que lo que hubiera sucedido en otro episodio gripal. Pero, y en los demás, para arriba, estaban hiperprotegidos. Estaban súper protegidos con 3 y 4 y 4 y 5. ¿Y qué ha pasado? Que se los ha llevado por delante. Y que a día de hoy sigue habiendo gente que sigue o ha seguido con las pautas de pinchazos y siguen contagiándose sin ningún tipo de problema. Y luego queda aquí la última parte, que es el EF, los efectos que ha supuesto para muchas personas que se encuentran hoy en día creyéndose lo que les contaban y asumiendo que tenían que ceder su derecho a la integridad física en pro de la solidaridad colectiva, y que hoy en día han perdido un hijo, tienen graves enfermedades y les han sucedido determinadas situaciones que nadie dice, nadie habla, y que solo muy poquitos estamos denunciando en los tribunales de justicia, porque es de justicia que ahora aquellos que dieron su vida por la solidaridad colectiva, el Estado, que por cierto les abandona, pague por lo que sucedió. Mira con el volcán de La Palma. ¿Qué va a hacer el Estado? Bueno, prometen y ya está. Claro. Ahí lo tienes, perdidas las casas, perdidas las familias, deshechos los trabajos, y te encuentras diciendo, y tengo que vivir aquí en una caja metálica el resto de mi vida porque vivo en un estado que es incapaz de, no sé, ponerse de acuerdo en un terreno y volvernos a hacernos unas casas. O sea, tanto cuesta, de verdad, tanto cuesta eso. Es que a día de hoy yo conozco gente que he podido hablar con ellos y me han dicho: han pasado casi 3 años y seguimos en una caja de metal o alojados en casa de algún familiar. Para avanzar, te quiero leer una noticia, un titular que ha salido en prensa, porque me ha llamado mucho la atención por las fechas. Esto lo estamos grabando días previos a la publicación de este capítulo, pero te leo un titular en prensa que decía esto: la única vacuna aprobada por Europa y Estados Unidos está fabricada por una empresa danesa. Esta empresa ha subido un 38% en acciones, en valor de acciones, en tan solo 4 días. 38% de revalorización en 4 días. Inciso: esta subida empezó antes de la declaración de emergencia sanitaria. Es decir, empezó la subida en bolsa de esta empresa 2 o 3 días antes de que se reunieran para valorar esta declaración de emergencia internacional sanitaria. No sé, este tipo de... A ver, puede ser casualidad. Vamos a presuponer que todo esto es casualidad, Luis María. Pero este tipo de movimientos económicos y de revalorizaciones y de beneficios para unas empresas y otras, o determinadas personas o familias, ¿te dice algo? No sé, ¿te sugiere algo? Pues sugiere que estamos en una estafa descomunal como es la Agenda 2030. O sea, pero es que además aquí a mí me gustaría saber las PCRs, cuántas se han ido comprando antes de esta declaración. ¿Cuántas? ¿Y quiénes son los fabricantes? ¿Y qué es lo que va a pasar? Porque claro, de aquí a 15 días con la vuelta escolar, no me extrañaría de nuevo las cuarentenas, como sucedió con el COVID en el año 2020, donde por parte de los países de la Unión Europea, entre ellos mismos se ponían cuarentenas a los países que no valían para absolutamente nada. Y luego llegó los estados de alarma declarados inconstitucionales en España y en buena parte de toda Europa, que se implementaron estados de emergencia. ¿Y qué puede pasar con una pequeña empresa que tiene un suministro, yo que sé, escaso de vacuna, con una gran multinacional que llegue y diga, la hago yo, que la tengo aquí preparada ya, yo también? y con una tarjeta europea donde hay 470 millones de potenciales clientes. Pero vuelve para atrás. Acordaros cuando teníamos la otra, como durante unos meses o unas semanas se decía, la empresa tal, española tal, tiene el activo que podrá desarrollar por la bolsa disparada. Sucedía en Alemania. O sea, aquí ya la tienen. Pero claro, hay muchos
puede haber muchas cepas. Y antes tú te ponías una y valía para todas las cepas. Te decían que valía para todas. Pero a lo mejor aquí no. Sí. Si no me equivoco, corrígeme, por favor, para que la gente lo sepa. Las dos grandes, no empresas, sino sectores que mueven más dinero en el mundo, corrígeme si me equivoco, son la industria armamentística y la industria farmacéutica. No sé si habrá alguna otra, pero son, creo que, las dos más potentes. Y fíjate de lo que hemos estado hablando hoy. Y son las dos familias, dos de las grandes familias que son históricas y centenarias. Tanto el Big Pharma como las armas. Es decir, la guerra y la salud. La guerra y la salud. Fijaros. Si la gente no se lo cree, si la gente no se cree lo que estamos comentando, basta que busquen en Google 3 nombres. Morgan, Rothschild, Rockefeller. Basta que busquen por ahí y que vean dónde tienen puesto la pasta esta gente. Te iba a comentar, para seguir redondeando un poquito más, ¿cuál crees que va a ser el siguiente paso al respecto de esta emergencia? ¿Tú crees que tienen... Vaya chorrada la que voy a preguntar. ¿Tienen una agenda, un plan ya preparado? Pues mira, yo que no soy muy trumpista, por decirlo así, mucho de Trump, creo que es un factor que va a desencadenar o puede desencadenar todo. Y creo que está ahí ahora mismo en esa lucha de esas familias, porque entre ellos también se pelean, pero ese factor que quiero recordar que estuvo a punto de morir, ¿no? Porque le iban a pegar un tiro, y para pegar un tiro a un aspirante como él a presidente de gobierno, muy mal tienen que ver las cosas como para hacer eso. Entonces yo creo que va a ser un poco ahí. Pero es que estamos en una situación muy parecida al del 2020, cuando él perdió. Muy parecida. Entonces, no sé si él va a ser el detonante de lo que pueda pasar, para bien o para mal, o no. No lo sé. Lo que está claro es que esto es una prueba. Que la X es una prueba. Y ahora van a ver cómo sale la prueba de aquí, seguramente hasta el 10 de septiembre. Si la prueba les funciona, continuarán con todo hasta las elecciones americanas. Si la prueba les falla, pues habrá un periodo de incertidumbre hasta que haya esas elecciones. Pero yo creo que, tristemente, nos encontramos ahí. Por cierto, ¿alguien ha examinado si nos encontramos dentro de los requisitos que marca la Organización Mundial de la Salud para declarar una emergencia sanitaria internacional en un mundo con más de 8.000 millones de personas? Explícame esto, por favor. O sea, concretamente. Para declarar una emergencia sanitaria internacional tienes que tener unos parámetros. Lo que ha hecho el director general es, en base al Reglamento Sanitario Internacional, escuchar al Comité de Emergencia que le propone que declare la emergencia. Pero el interrogante es, ¿se cumplen los parámetros en Europa? ¿Se cumplen los parámetros en América del Norte, América Central, América del Sur? ¿Se cumplen los parámetros en Oceanía? ¿Se cumplen los parámetros en Asia? ¿O solamente se cumple en África? Porque claro, si solamente se cumpliesen en África y se nos ha declarado una emergencia sanitaria internacional a nivel mundial, estamos ante una estafa de dimensiones desconocidas. ¿Por qué? Porque estáis generando alarma, terror, mentira y miedo en una población que es muy frágil y que a lo mejor mucha gente de la que nos está viendo, bueno, pues a mí no me gusta decirlo, pero despierta, o que por lo menos, oye, aceptan, ¿no? Que otros reflexionan, son críticos. Vamos a dejarlo así, ¿no? Y te pueden escuchar a ti, no pueden escuchar a mí, pueden escuchar a otro, y bueno, y se quedan con su... Pero hay mucha gente que tiene miedo, hay mucha gente que tiene pánico. Entonces, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Ustedes tenían los parámetros necesarios para aplicarlo? Por cierto, ¿qué sucedería si no hubieran tenido los parámetros para aplicar una emergencia sanitaria internacional? ¿Dónde yo, ciudadano, puedo ir a denunciarles a ustedes que me están generando un pánico? En ningún sitio. No se puede. No se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque eres un negacionista. Y ellos son intocables. Ese es el problema. Y no somos negacionistas, yo siempre lo he dicho. Digo, el movimiento de Justicia Europa es un movimiento que defiende la libertad. Y la libertad consiste en la cual
Tú, si te quieres ir a vacunar, te quieres llevar mascarilla o quieres hacer lo que quieras con tu vida, hazlo. Lo que no puedes pretender es imponer tus miedos a los demás, bajo el falso concepto de la solidaridad colectiva. No puedes hacerlo, porque la libertad está ahí. Yo lo he dicho millones de veces. Si tú te quieres poner, ponte lo que quieras, como si te quieres tomar ibuprofeno, lo que te dé la gana, pero no me lo impongas a mí. No me impongas a mí eso, porque además nosotros somos la prueba evidente de que eso que contaban no era cierto. Fíjate, antes he mencionado a Trump, y yo personalmente no es que sea partidario de Trump, pero sí que soy antibelicista, y creo que Trump tiene mucho de eso, lo cual me da una cierta confianza. Lógicamente no soy estadounidense, no voy a votarle, pero no sé qué haría si lo tuviera aquí en España. Pero la gente debe entender una cosa. Con el movimiento geopolítico tan bestia que tenemos a nivel mundial ahora mismo, con los BRICS por un lado, que está China, está Rusia con Putin, está Brasil, la India, y luego el otro bloque, sobre todo, digamos que maneja los hilos el bloque anglo, o sea, Inglaterra, Estados Unidos. Yo creo que la gente tiene que entender algo. No es cuestión de posicionarse, o soy pro-ruso o soy pro-Estados Unidos. No, son dos grandes bloques que están intentando tirar del hilo constantemente y nosotros estamos en medio. Tenemos varias guerras que están, no sé si al límite, pero están en una situación muy, muy crítica. Tenemos Ucrania, tenemos la Franja de Gaza, y la gente debe entender que lo que están haciendo es, como tú bien dices, generarnos una histeria colectiva en la cual nos van a meter ahora un elemento más, que es una posible, no digamos la palabra, una enfermedad más que nos va a retrotraer posiblemente a hace 4 años. Y eso es lo que la gente no entiende. Es que yo soy pro esto, soy pro lo otro. Y hay una frase que dice Arturo Pérez Reverte que me encanta, que dice: yo no tengo ideología, yo tengo biblioteca. Y creo que es lo más sano que puede hacer la gente, que es informarse. Es decir, no escuchar lo que te dicen por los medios de comunicación porque sí, porque es tu canal favorito. Yo te quiero hacer una preguntita, y es, teniendo en cuenta lo poquito que podemos hacer, como tú has comentado, de esta inviolabilidad que, coño, parecen el rey, ahora la ONU y compañía, que no se les puede ni tocar, ¿qué crees que puede hacer una persona normal, como tú y como yo, que nos está escuchando? ¿Cómo podemos combatir a todo esto que nos rodea desde nuestra posición de ciudadanos? Porque tú, desde tu posición, como presidente de Justitia Europa, y yo como una simple persona que tiene un canal de YouTube, un podcast, e intenta dar a conocer un poquito todo este tema, ¿qué puede hacer una persona normal de la calle, un panadero, un fontanero, un abogado? Serenidad. Sobre todo serenidad, y que analicen a quién va a afectar más que nadie esta crisis y a quién afectó también la otra, y por qué en esos dos bloques no se quiere una Europa unida y fuerte, y por qué continuadamente se nos ataca con la inmigración masiva, con una guerra en Ucrania, con una desestabilización en Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Europa no puede avanzar jamás. Y esta crisis, que nadie niega la enfermedad, vamos a decirlo alto y claro, va a llegar a Europa y va a desestabilizar Europa, porque Europa es el laboratorio. Perdóname, Luis María, pero es que una cosa es todo esto que está ocurriendo con la enfermedad, y por otro lado la inmigración, que hay que decir que no se está en contra de la inmigración. Es la inmigración masiva, descontrolada, etcétera, y que está desestabilizando. Luego salen los iluminados de turno por la tele diciendo: pero si aquí no pasa nada, los índices de criminalidad son iguales o menores. Mierda para ti, perdona. O sea, es que mira, no me intentes tomar el pelo. Hay mucha demagogia en un lado y en el otro. Y yo te lo digo porque he sido guardia civil y he estado en la oficina de detenidos de uno de los puestos con más detenidos de toda España. Y hay mucha demagogia. Y también soy inmigrante, porque yo me vine de España con una mano delante y una mano detrás a trabajar a Italia, que es otro país y que es la Unión Europea y lo que vosotros queráis. Pero yo no tenía aquí trabajo, ni sabía el idioma, ni sabía absolutamente nada. Entonces, la inmigración, al final hay
número, un tanto por ciento de personas, cifrarlo en lo que queráis, el 90%, que es gente que se va de donde vive a otra para vivir mejor, trabajar, hacer una familia, integrarse y seguir. Punto. ¿Que hay un tanto por ciento de esa población que no se integra? Cierto. ¿Que tenemos unas leyes en Europa que son pues una borrachera para la inmigración masiva? Cierto. Pero es que hay unas leyes. Es que hay un Estado de Derecho. Es que, ¿qué hacemos? ¿Cogemos los palos y nos liamos a palos entre nosotros? O sea, es decir, que después de 2000 años tenemos que volver a las medidas del medievo. Yo no puedo, yo no puedo aceptar eso. No lo puedo aceptar. ¿Por qué? Porque lo he vivido. O sea, yo sé las tasas de delincuencia que hay. Y yo sé que de la gente que delinque, todo lo que tú quieras, está dentro de esa inmigración descontrolada y que no hay Dios que se integren. ¿Y qué vas a hacer? Lo vas a deportar. ¿Pero cómo vas a deportar a una persona sin pasaporte? ¿Vosotros sabéis lo que hacían los cubanos cuando venían a España? Los falsos cubanos. Decían que eran cubanos. ¿Por qué? Porque no hay convenio de extradición con Cuba. Entonces tú, una persona que te llega de Mauritania, de Senegal, de donde sea, y te llega sin pasaporte, me quieres explicar cómo lo deportas. Pero lo que haces es demagogia. Cuando dices que vas a deportar es demagogia. Cuando dices que vas a hacer reconocimientos faciales a los extranjeros es demagogia. Cuando dices que vas a parar la inmigración masiva con el Eurodac es demagogia. Cuando nos impones el reconocimiento facial en los aeropuertos es la verdad. Porque lo que pretendéis es controlaros a nosotros, no a los inmigrantes. ¿Por qué? Porque vosotros necesitáis a los inmigrantes. ¿Por qué? Porque hacen calar el sueldo de los que estamos aquí. O sea, pero todo eso es demagogia. Claro, tú no puedes tener un debate con una persona de esto, porque a veces te comen vivo, porque es darle otra visión a la inmigración masiva que vivimos. Claro, la gente sale y dice, claro, es que no podemos aguantar esto. Claro, pero ¿por qué? ¿Qué está sucediendo en África? Las mafias. ¿Y quién está acabando con las mafias? Nadie. ¿Por qué? Porque está Estados Unidos e Israel detrás. ¿Y qué hacemos los europeos? Pagamos con subvenciones la inmigración. Entonces, ¿por qué no iniciamos a quitar las subvenciones de la Unión Europea por inmigración? Yo os pongo el ejemplo siempre, cuando cuando Meloni entró en el gobierno, durante la campaña electoral dijo que iba a poner las fragatas en el Mediterráneo, como Abascal, en Canarias, igual, que iban a poner las fragatas. ¿Sabes lo que hizo cuando entró? Descubrió la subvención pública por inmigrante irregular. Y dijo, pero vamos a ver. Yo tengo aquí 2 millones de inmigrantes. Va a ser un pastizal que me voy a llevar. Y además, la gente que viene a Italia, muchos se van a Francia, a Alemania y se van al norte. Pues es que les llevo yo a Milán y les dejo la frontera de 20.000 ya en Francia y en la del Trentino Alto Adige para que se vayan a Austria. Y claro, Francia y Austria dicen, oye, pero ¿qué estáis haciendo? Que estáis cobrando fondos de la UE. Señores, esto es la política europea hoy en día. Por tanto, cuando hablamos de esa desestabilización que existe en Europa y que a través de esta nueva enfermedad, pues esto puede ser, imaginaros, o sea, es que veo a la gente tomándose la justicia por su mano cuando a uno le sacan 4 granos. Y que diga, guau, 4 granos, estos han venido y luego vendrán los demagogos a decir, hay que acabar con ellos, pues se puede liar la mundial. ¿Y dónde se va a liar? En Europa. No se va a liar en China, ni tampoco en Asia, ni en Rusia, ni cuanto menos en Estados Unidos, solamente en Europa. Por tanto, la situación es grave y por eso, vuelvo al principio, serenidad. Mantengan la serenidad, no se crean todo lo que ven. Duden, reflexionen, sean críticos, infórmense en canales de información que sean dentro de la información libre, que tienen rigor, y lean mucho, porque en los libros se encuentra el rigor. En los libros de derecho se encuentra el rigor de la ley que hoy en día los tribunales no aplican, pero también de la ciencia, también de la cultura, también de la historia. Lean mucho, y entonces tendrán ese puzzle que lo podrán ver cada vez desde más arriba y dirán, no perdamos la calma. Pero por favor, lean libros diferentes. No lean siempre libros de lo mismo porque se convertirán en fanáticos. 2 preguntas muy rápidas. Antes de lo último, 2 preguntas rápidas de respuesta rápida. Si quieres te explayas. Pero 2 preguntas muy sencillas. ¿Crees que Europa ahora mismo es el continente o la parte del mundo que está en mayor decadencia? Absolutamente. Absolutamente, vale. Sí. En una decadencia impulsada, si lo quieres decir así. Sí. Otra pregunta muy rápida.
¿Tú crees que ahora mismo en el Parlamento español haya algún partido que con un cambio de gobierno pueda revertir la deriva que está llevando nuestro país, España, para que cambien cosas a nivel sustancial? No, no lo hay. No lo hay, porque lo que hay que hacer es modificar el régimen del 78, que es un régimen caduco, que está podrido y que está lleno de corrupción desde el primero hasta el último. Por tanto, lo que hay que hacer es un nuevo sistema, y para hacer un nuevo sistema no es que venga uno, quítate tú que me pongo yo, o no es dar el poder a Feijóo o quitárselo a Sánchez. No, que no va de eso. Que no va de ser la llave para la estabilidad de un futuro gobierno, no, que va de que el sistema del 78 está podrido, porque es un sistema de dos partidos, que siempre hay dos partidos, que ahora son el Partido Popular y el Partido Socialista, pero en el pasado fueron otros, donde tienen la Junta Electoral Central, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía, la Abogacía del Estado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones, Correos. ¿Queréis que siga? Entonces, eso no es una democracia. Eso se pasó de la dictadura a un sistema de partidos a través de esa constitución. Ahora, yo y el Movimiento de Justicia Europa lo que defiende es que hay que hacerlo por los cauces legales, no hay que ir con los palos a pegar a nadie. Y hay que hacerlo por los cauces legales, y hay que intentarlo, claro que hay que intentarlo. Oye, ¿que no lo conseguimos? Bueno, pues lo habremos intentado. Nos presentamos en el Parlamento Europeo con un contrato electoral que yo creo que cualquier persona que se lo lea dice, es que no puedo dejar de no estar de acuerdo con esto, porque es lo mínimo. Pues es que eso no lo defiende nadie en el Parlamento Europeo. No, toda la gente que se presenta, bueno, yo prefiero no mencionar a Alvise, porque de Alvise te puedes creer lo que te puedes creer, pero toda la gente que va y dice, no, o sea, yo voy porque quiero, joder, quiero ayudar, y una mierda, perdonad, pero es que es así, cobrando lo que se cobra. Mira a Borrell, que lleva allí, que son 700 años metido en la Unión Europea. Yo te iba a decir, porque realmente es que hay mucha gente, y creo que lo habrás podido ver, mucha gente que realmente está despertando, está empezando a darse cuenta, tanto de la estafa que estamos comentando, no solamente de la agenda de colores o de la Unión Europea o de la ONU, toda la estafa que está suponiendo todo esto. Cada vez hay más información. ¿Qué crees que se pueden llegar a inventar? Es decir, ¿hasta qué punto pueden llegar para llevarnos a donde ellos quieren? Para que acabemos cumpliendo todo aquello que nos quieran ordenar. Ponen al límite al ser humano. En la guerra de Ucrania, con la central de Zaporilla, se pone al límite al diario de una emergencia nuclear. Con enviar tropas a una guerra donde la Unión Europea ha sido incapaz de sentar a las partes estando en su territorio, por decirlo así, para que se pusieran de acuerdo, ¿no? Y llegar a un acuerdo de paz, ¿no? Que sería lógico, ¿no? Un acuerdo de paz y tal. Entonces, claro, la situación que tú percibes es que ellos están jugando al límite de ver hasta qué punto el ser humano puede ceder sus libertades públicas. Claro, con la salud y con la guerra unidas, pues ya lo tienes. Y si te falla, pues tienes el cambio climático, que siempre lo tienes ahí de reserva. Y, por ejemplo, en este verano no hay cambio climático porque tenemos al mono. Entonces, no hay incendios. No hay. Bueno, hay una dana que viene, pero la viruela del mono se ha llevado todo. Entonces, oiga, es que ustedes piensan que esto es un circo y que nosotros somos unos payasos. Esto es, por eso digo serenidad y tomarlo así. No pueden con nosotros, no debemos ceder nunca, porque lo que están haciendo es un juego. Están jugando con nosotros a ver hasta qué límite podemos llegar. Y vamos a ver hasta dónde son capaces de llegar ellos. Porque está claro que esto no es nada casual. No es nada casual, es causal. Hay una causa detrás de por qué lo han hecho. Lo que pasa es que no la sabemos. Y quien te diga que la sabe, pues es adivino. Puedes decir, bueno, esto puede ir por las elecciones de traba, esto puede importar, esto... Algo hay. Ahora tocaba hacerlo porque lo tenían que hacer. Y eso afectará seguramente al próximo mes y medio, donde vamos a ver hasta qué punto la ciudadanía vuelve a ceder sus libertades públicas en pro de esa falsa solidaridad colectiva a través de medidas
del medievo, porque no recordemos que el confinamiento, la cuarentena y ponerse un trapo en la cara son medidas de hace centenares de siglos. Entonces, eso para detener a una enfermedad que iba a acabar con nosotros. Imaginaros ahora con esta, que es muy llamativa, lo que puede pasar. O sea, puede pasar de todo, porque acordaros con los abrazos, ¿no? Prohibieron a la gente abrazarse. Tú llegabas a casa de un vecino, ¿no? Y ibas que con el codo, pues, tratándonos como subnormales, de verdad. Oye, yo en mi casa tuve la fortuna que tengo una madre que es, pues no sé, es una cosa impresionante, y ahí nos besábamos y nos abrazábamos todos y hacíamos fiestas en casa. Sí, ¿por qué? Porque no cedíamos ante esto. ¿Qué fiestas? Fiestas de cumpleaños. Fiestas de cumpleaños. O fiestas de que era un santo. O incluso las fiestas, no digamos de celebración, sino porque había un funeral o había habido un funeral y nos juntábamos y estábamos juntos. Entonces, oye, es que lo que quisieron es quitar la humanidad al ser humano. Sí. Quitar la humanidad, quitar la cercanía. El que te fueras a la residencia de tu abuela y que te tuvieran en un plástico puesto. Esto es que no es para salvar al mundo. Pues pensar en lo que van a hacer ahora. Esto es una cosa que yo he comentado en algún capítulo, hablando de lo que es el ambiente político y el mundo político. Cuando tú ya no tienes argumentos, ni tienes verdades, ni tienes una manera para intentar convencer con la verdad, al final acabas deshumanizando al enemigo. ¿Qué es lo que se están haciendo ahora? Que se están dando puñaladas entre el PSOE, PP, Vox y para acá y para allá. Y dices, pero si al final están llevando unos a otros a deshumanizarse, que es lo más... digamos, desagradable, claro. Me niego a eso. Me niego en rotundo a volver a esa época en la cual te hacían sentirte culpable. A la policía de balcón, ¿no? La policía de balcón, el controlador de salud pública no era el policía, era el ciudadano. O sea, llegaron a tal punto de que ese controlador ya no era las fuerzas del orden, la fuerza del Estado represora, ¿no? Eras tú, eras el ciudadano, ¿no? Que decías al otro, mira ¿y por qué has salido a la calle? ¿A ti qué coño te importa por qué salía a la calle? A lo mejor tenía que ir al hospital, a lo mejor tenía que ir a casa de un ser querido porque se le estaba muriendo, a lo mejor tenía... Pero tú ya le señalabas y le grababas y le decías, tú, ¿qué haces ahí? A lo mejor el hombre tenía una enfermedad, era bipolar, no aguantaba más, salía afuera como diciendo, Dios, que prefiero que me lleven preso a estar encerrado en mi casa, porque no todo el mundo puede vivir en una casa con un jardín, no todo el mundo puede vivir en un chalet. Entonces, hubo gente de la desesperación que salió a la calle y encima viste al ciudadano, a tu compadre, por decirlo así, que te señalaba en situaciones de decir, pero tío, si me estoy muriendo aquí adentro. Entonces, a eso se llegó y a eso se puede llegar. Bueno, ahora se podría llegar incluso, aunque la gente me diga que no, yo creo que mucho más. ¿Por qué? Por el tipo de enfermedad que es. Es una enfermedad llamativa, que llama la atención. Entonces tú imagínate, en cuanto empiecen a transformar las cepas o las variantes en lo que quieran, pues puede ser un auténtico caos. Ya, o sea, no se trata ya de que los partidos políticos actuales, que yo me acuerdo hace 20 años, ostras, tú veías el Congreso y por muy teatrillo que fuera, veías una cierta elegancia, veías un respeto por el contrario. Hoy en día estamos viendo cómo la población está copiando a los políticos. Ya no solamente generando esa polarización en la población, sino que, ostras, lo que le están enseñando a la población, lo que nos están enseñando es que si ellos se pueden insultar y meterse con la madre del otro, ¿qué no puede hacer la gente en la calle? Dan un ejemplo paupérrimo. Además, volviendo otra vez, nos decían que nosotros éramos un peligro público, ¿no? Y que prácticamente, bueno, se nos llegó a decir que poco menos, bueno, que había que irse al monte a pegarnos 4 tiros. ¿Qué te quedas? Que dices, bueno, ¿y qué puede pasar ahora? Bueno, 4 tiros no, ahora digo es que te cogen y con piedras. O sea, no podemos perder la humanidad. Mira, cuando vivimos toda esta época pasada y muchos de nosotros nos adentramos en la defensa de los derechos fundamentales, íbamos a manifestaciones donde todos teníamos un punto común, que era defendíamos las libertades públicas y los derechos fundamentales. A nadie se le preguntaba, ¿y tú de quién eres?
Íbamos porque queríamos defender los derechos humanos y las libertades. Y no se nos preguntaba si eras de Vox, del PP, del PSOE. No se preguntaba nunca. Nunca. Cuando a nosotros nos dicen en Justicia Europa, ¿qué ideología tenéis? Yo digo, no tenemos ideología, porque no creemos en los dogmas y consignas del pasado que nos han llevado a esta situación absolutamente de estalo, o sea, absolutamente de parada absoluta en la sociedad. Y cuando nosotros salimos a la calle hace años, nadie te preguntaba. ¿Por qué? Porque tú tenías la bandera de la libertad. Y esto es lo que la gente se tiene que meter en la cabeza, porque es como, no, yo tengo que ser de uno y tú, si no eres, estás contra mí. Hay que romper eso. Hay que tener opiniones diferentes. Hay que tener espíritu crítico y aceptar, decir, bueno, pues yo pienso así, el otro puede pensar de otra manera, pero no por eso voy a señalarlo públicamente o le voy a poner una cruz en su casa como diciendo, mira, ahí vive un negacionista, vayan ustedes a por él, ¿no? Es que como nos tienen completamente idiotizados y nos tienen como una sociedad completamente débil, lo que yo creo que es lo que provocan es eso. Si uno puede ser de izquierdas, ostras, al de derechas no puedes ni mirarlo. O sea, lo tienes que demonizar o deshumanizar. Luego, si te acuerdas, llegó Podemos hace 10 años y dijeron, nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha, somos transversales. Pues mira, con el tiempo han llegado a desvirtuar esa palabra. La transversalidad la han deshecho, no sirve para nada esa palabra. Entonces, ¿qué palabra usamos? Pues, oye, tengo mis ideas, yo no comulgaré con todas las tuyas, Luis María. No voy a pensar exactamente todo lo que Justicia Europa va a proponer y a promulgar. Pero tampoco con el PP, ni con el PSOE, ni con Vox, ni con nadie. Yo tengo mis ideas y entonces yo al final podré creer un poquito más en lo que me vas a proponer tú o el otro, y entonces tomaré mis decisiones. Pero es que ha llegado un punto en el que nos han llevado a eso, en el que nos enemistemos como ciudadanos, a polarizarnos, a debilitarnos, y a que ahora, joder, es que si tú dices, no, es que yo no soy ni de izquierdas ni de derechas, o soy liberal, joder, dices que eres liberal o tienes un pensamiento un poquito más liberal, el de izquierdas te llama ultraderecha, el de derecha te llama comunista, o sea, que se vayan un poquito a la mierda todos, es que es y ahora un poquito... ahora verás que con la viruela del mono volverán ciertos partidos a situarse de perfil. No me extrañaría. De perfil. ¿Por qué? De eso no se habla, porque eso, perfil. Bueno, la verdad que la vuelta de las vacaciones para mucha gente va a ser un poco abrupta, digo yo, pero sí. Bueno, hay que estar conscientes y sobre todo serenos y pensar de que por fortuna hemos vivido situaciones que se pueden volver a repetir y que creo que hay mucha gente o buena parte de gente a la que o que se sintió engañada, que creo que no se va a volver a sentir nunca más. Pues habrá que estar un poquito atentos con tanto lo que es el final ya de verano, septiembre, octubre, qué va a pasar. Luego tenemos las elecciones, creo que es el día 5 de noviembre, por ahí, o el día 8 de noviembre en Estados Unidos, que también puede provocar algo y veremos qué es. Y nada, Luis María, ha sido un placer tenerte por aquí. Tienes las puertas del canal abiertas cuando quieras compartir algo con nosotros. Serás muy bienvenido y sí, no sé si ya nos has dicho que estemos tranquilos y serenos, pero ¿algún consejito más de última hora? Bueno, que confíen en la sociedad civil, que piensen que no estén solos, que es algo en lo cual cuando hay este tipo de eventos la soledad es muy mala. Llamen a sus padres, llamen a sus mayores, tranquilícenle, no les dejen solos, denles un abrazo. Ellos viven en soledad pegados a la televisión mucha parte de su tiempo libre. Recuérdenlo, vayan, hablen con ellos, porque es la única manera que tienen, al igual que con nuestros hijos es importantísimo hablar para intentar detener lo que la Agenda 2030 les está imponiendo en la educación, también con la gente que se puede sentir más sola ahora y que pueden hacerle creer otra vez que viene otra mega enfermedad que puede acabar con la humanidad. No les dejen solo, porque esto fue algo que falló durante estos años y que no nos podemos permitir de nuevo que vuelva a suceder. Pues tendremos que nosotros contagiar ese virus de la serenidad. Intentemos transmitir esto a todo el mundo que nos rodea para que
no entremos en histeria, digo yo. Luis María, un placer tenerte por aquí y espero que nos veamos pronto. Pues igualmente, David, un placer y muchas gracias a toda la gente que nos ha visto. Gracias.